Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Hoy tenemos un tema realmente muy interesante y que constantemente sale en las preguntas, ¿no? Y por eso he decidido hablar un poco sobre este asunto, que son las diferencias entre narcisistas y psicópatas. Es algo muy polémico, sobre todo porque los estudios sobre los psicópatas, la verdad es que tampoco dan una claridad meridiana sobre cuál es la causa de la psicopatía, y también sobre el narcisismo existen polémicas, ¿no? Sobre cuál es el origen de este trastorno. La verdad es que en psicología hay muchas cosas que todavía están en el aire, porque al tratarse de conductas no es algo como la medicina, en donde podamos encontrar un determinado producto químico que es causante de un trastorno, o una bacteria, un virus, algo que se pueda definir, sino que la conducta es el resultado de miles de interacciones de neuronas que funcionan. Aparte, las neuronas funcionan condicionadas por los estímulos que están recibiendo desde el exterior, con lo cual en psicología es muy difícil determinar cuál es la causa o la consecuencia de una acción o de una situación o de un trastorno, ¿no? Es realmente difícil. Por eso da lugar a que surjan muchas teorías, a que surjan muchas escuelas, a que surjan muchas orientaciones. El estudio tanto de la psicopatía como del narcisismo surge sobre todo del psicoanálisis. El psicoanálisis, ya sabéis que es una versión de la psicología, una corriente de la psicología, que aunque ha hecho grandes aportaciones, aunque ha hecho grandes logros de cara a la psicología, a dar un marco teórico y una explicación sobre las conductas, la verdad es que es muy poco científica, porque todo está basado en una serie de explicaciones que es muy difícil de demostrar, ¿no? Cuando se habla de la existencia del yo, del superyo, todas estas explicaciones que se dan teóricamente tienen su validez, pero después son muy difíciles de explicar en la práctica. Es diferente, por ejemplo, a la corriente del conductismo, en donde explica una serie de estímulos y respuestas y condicionamientos que son fáciles de demostrar, son reproducibles en un laboratorio y se pueden demostrar fácilmente. Desde ese punto de vista, diríamos que las teorías conductistas, por ejemplo, e incluso cognitivas, son mucho más reproducibles, son mucho más científicas que las conductas psicoanalíticas. Pero bueno, aparte de eso, esta introducción la hago porque existe una diferencia muy grande a cómo interpreta el narcisismo el psicoanálisis, a cómo lo interpretan las teorías más actuales del conductismo o del cognitivismo, ¿no? El narcisismo, teóricamente, para los psicoanalíticos, surgiría, para el psicoanálisis, para la corriente creada por Sigmund Freud, el narcisismo sería consecuencia de los malos tratos que recibe, de la falta de afecto, de la falta de cariño, de la falta de valores que recibe un niño en la infancia, pero en el sentido negativo, ¿no? Y eso provocaría una especie de supresión de las emociones, de supresión de la manifestación de sus creencias. Habría una sublimación en el interior del individuo que posteriormente surgiría en la edad adulta, manifestándose como un ansia de superioridad, con un ansia de dominio, con un ansia de control en las demás personas. Eso es más o menos lo que dice la teoría psicoanalítica. Sin embargo, hace unos años se hizo un estudio en la Universidad de Ámsterdam en donde se confrontaron las dos hipótesis del origen del narcisismo. Por un lado, la de una infancia dura, difícil en los niños, y por otro lado, la de una infancia demasiado fácil, con demasiados estímulos, con demasiado cariño, con mucha protección, con evitar que el niño se enfrente a las dificultades de la vida, evitar frustraciones al niño, estar siempre protegido.
y según los estudios se comprobó que lo que en realidad daba lugar al narcisismo era el ambiente favorable, el ambiente sobreprotegido en que se tenía el niño, y que sin embargo cuando el niño en realidad lo que ocurría era que vivía en un ambiente difícil, en familias desestructuradas, sin afecto, con cuidadores que no se preocupaban del niño, lo que daba lugar en realidad era la sociopatía. La sociopatía es bastante diferente de la psicopatía, del narcisismo, en el sentido de que en el caso de la sociopatía no es un patrón de grandeza, de superioridad, sino que simplemente es una persona que no acepta los valores de la sociedad, que se crea otro tipo de valores, que son lo que hoy día conocemos popularmente como los valores de la delincuencia, en donde el más fuerte es el que triunfa, en donde cuando quieres algo simplemente tienes que cogerlo y no preocuparte de los demás. Esas serían las características de la sociopatía, en confrontación con el narcisismo. Y comprobaron exactamente eso, que cuando había un ambiente de sobreprotección en los niños daba lugar a narcisismo, cuando había un ambiente de desprotección de los niños, de falta de estímulos, de falta de cariño, daba lugar a la sociopatía. Pero a diferencia de todo esto, el asunto de la psicopatía es que en la psicopatía no influye para nada la educación. La psicopatía es algo que la persona nace con ello, es un problema que se supone, por los estudios que se han hecho, se cree que tiene que ver con la amígdala, que es donde existe el control de las emociones en el cerebro, y también se han detectado algunos pequeños cambios en el córtex cerebral en el caso de los psicópatas. Los psicópatas son personas que, por así decirlo, es como si nacieran con un brazo menos, por decirlo de alguna forma. Nacen con una carencia en su cerebro, que es la carencia de las emociones. Una cosa tan simple como eso, como carecer de emociones, carecer de sentimientos, se transforma en un modificador de la conducta enorme, porque esa persona, al no tener sentimientos, no tiene compasión, no tiene empatía, no tiene cariño, no se enamora, tiene una serie de cambios en la conducta que lo hacen que sea una persona terrible. Aparte, el psicópata tiene otra situación, que es que el hecho de no tener estos sentimientos le da una superioridad tremenda, porque no se tiene que enfrentar con las limitaciones que tenemos el resto de las personas. Por ejemplo, el psicópata no sufre vergüenza, no tiene problema en mentir, no tiene problema en hacer daño, no le preocupa el sentido de la justicia. Todas estas cosas hacen que él vaya por la vida sin preocuparse absolutamente de nada y simplemente cogiendo aquello que le interesa y que quiere. Aparte, el psicópata en general suelen estar dotados de una gran inteligencia. Al estar dotados de una gran inteligencia, eso les permite incluso simular que son personas completamente normales. Por eso se da mucho el caso del psicópata encubierto, que nadie se da cuenta de que es psicópata, a no ser que examines detenidamente su historial y vayas viendo los pasos que va dando. Grandes políticos, grandes empresarios, grandes líderes religiosos, resultó que en realidad eran psicópatas, pero que eran psicópatas encubiertos y que ejercían su actividad sin que nadie lo notara, y tenían esa habilidad para encubrir esa falta de sentimientos, esa falta, pues simulando la empatía, simulando el amor, simulando el cariño. Eran padres de familia, tenían sus familias, a veces incluso dentro de sus familias tenían unas familias perfectamente estructuradas, y volcaban esa psicopatía, por ejemplo, en el campo de la política, en el campo de la justicia, en el campo de la empresa. Y en esos campos era donde se dejaban ir y donde sacaban toda su crueldad y toda su maldad en una sociedad como la nuestra, que está creada de tal manera que permite que todas esas cosas ocurran. Una persona puede ser un político y puede cometer auténticas barbaridades y puede presentarlo como que lo hace por el bien de la patria. Eso lo estamos viendo cada día. Todavía estamos ahora mismo sufriendo una guerra porque hay una persona en Rusia que decidió atacar a otro país y simplemente lo presenta como que en realidad los atacados eran ellos, ¿no? Como que, bueno, es mi opinión al respecto de la guerra de Ucrania. Otro puede verlo de manera contraria, pero quiero decir que el caso de que Putin
tiene todos los rasgos de ser un psicópata es bastante claro, ¿no? Al igual que Putin, existen muchos en la política que cuando uno examina a grandes líderes que fueron famosos, a grandes reyes, a grandes conquistadores, uno se da cuenta de que realmente de lo que se trataba era de un psicópata. Voy a contar un caso aquí que... Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. El mayor experto en el mundo ahora mismo en psicopatía es Robert Eyre, un psicólogo canadiense que es muy famoso por su trabajo respecto a la psicopatía. Realmente fue el primer estudioso, el primer científico que se dedicó en serio a la psicopatía. Hasta entonces era un poco como un mito dentro de la psicología, pero no había realmente expertos en ese tema, ¿no? Él se dedicó a estudiarlo, tiene un libro que está traducido al castellano que se titula Sin conciencia. Es un libro, no es un libro científico, lo puede leer cualquier persona, es realmente muy interesante. A cualquier persona que tenga la menor curiosidad en este tema de la psicopatía les recomiendo que lo lea. Y él cuenta el caso, por ejemplo, de una familia que tuvieron a dos hijas que eran mellizas, o sea, eran hermanos de la misma edad, pero no eran gemelos, no compartían el código genético. No eran hermanos idénticos. Si hubieran sido hermanos idénticos, lo más probable es que los dos hubieran sido psicópatas, las dos hubieran sido psicópatas. En este caso, estas dos hermanas eran bivitelinas, eran de dos óvulos y con lo cual no compartían el material genético. Bueno, pues a lo largo de la vida de esas niñas, los padres fueron sorprendiéndose de la diferencia enorme de conducta que había entre una y la otra. Mientras una tuvo sus dificultades normales en la infancia, sus rebeldías, su adolescencia, al final su vida se fue organizando y al final estudió su carrera, desarrolló su vida, lo normal en cualquier persona en el desarrollo de su vida. Sin embargo, la otra hermana ya desde muy niña empezaron a observar que tenía conductas que no cuadraban muy bien con lo que es una niña normal, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión desapareció el gato y al cabo de un tiempo apareció el gato que había muerto ahorcado en el jardín. La madre siempre tuvo sospecha que había sido esta hija a la que ella veía que tenía una conducta anómala. Observaron que ocurrían cosas en la casa que no se explicaban, que provocaban daño, pequeñas trampas, pequeñas cosas que iban ocurriendo y nadie las podía explicar. Todo esto se dieron cuenta después, claro, porque cuando empiezas a ver que las cosas no cuadran, que las personas van siendo cada día diferentes, el caso es que a medida que esta niña fue creciendo, cada vez se iba haciendo más abusadora, se iba haciendo utilizaba todos sus recursos como chica, como para tratar de explotar a su entorno. Cuando ya empezó a ser joven, empezó a prostituirse para conseguir aquellas cosas que quería, cuando necesitaba dinero, cuando quería salir de fiesta, no tenía ningún inconveniente en prostituirse, en hacer aquellas cosas que le convinieran. Bueno, el caso es que toda su vida fue transcurriendo por ese camino de conseguir todas aquellas cosas que quería sin ponerse límites de ningún tipo, mientras que la otra hermana llevaba una vida. Sus padres, por supuesto,
vivieron permanentemente en la angustia, no entendían cómo era posible que si habían dado siempre la misma educación a las dos hermanas, habían ido a los mismos colegios, habían estudiado las mismas en el mismo nivel, todo había sido exactamente igual, cómo era posible que una hermana hubiera tenido una vida absolutamente normal con las cosas que ocurren en las vidas normales de las personas y sin embargo la otra hubiera tenido una vida tan alterada, tan diferente. Cuando Robert Hare conoció de este tema, pues rápidamente pudo analizarlo y darse cuenta que el problema que existía en realidad no era culpa de los padres, de que hubieran dado una educación diferente. Los padres se volvían locos dándole vueltas, que si posiblemente a esta la hemos tratado de una forma, a la otra de otro, que quizá a esta le dimos más cariño. O sea, trataban siempre de buscar en ellos la causa de todo este cambio que tenían entre estas dos niñas, ¿no? Al final fue este profesor, Robert Hare, quien le explicó que realmente el problema que había era un problema de esta otra chica que era psicópata. Entonces, que todas esas conductas eran conductas normales dentro de la psicopatía. Por explicar un poquitín respecto a la conducta de un psicópata con la de un narcisista en realidad es bastante diferente, porque el psicópata tiene un nivel de crueldad, un nivel de frialdad que nunca alcanza un narcisista. Estoy hablando de un narcisista puro y un psicópata puro, porque la dificultad que existe en todo esto es que la mayoría de los psicópatas suelen ser narcisistas. Precisamente por esa superioridad que tienen, por esa carencia emocional que tienen, les resulta muy fácil hacerse superiores a toda la gente, sentirse superiores. De hecho, el psicópata, con esa frialdad que tiene, entiende que todo el resto de las personas que sufren, que padecen, que tienen mala conciencia, que sienten vergüenza, los siente como inferiores, porque siente que son personas débiles, que no tienen resistencia para enfrentarse a nada, mientras que el psicópata en realidad no teme ni siquiera al daño físico, no le importa sufrir dolor, no le importa lo que sea, puede hacer lo que quiera con tal de conseguir sus fines, ¿no? Entonces la mayoría o casi todos los psicópatas suelen ser narcisistas, con lo cual es muy difícil a veces diseccionar o entender realmente. Pero en principio, cuando se trata de un psicópata puro y un narcisista puro, lo que ocurre es que el psicópata es una persona con una frialdad absoluta y que no le importa nada, puede hacer el daño que sea, puede causar dolor a sus propios hijos, puede causar dolor a cualquier persona y no siente absolutamente nada, porque es como que estuviera tratando con un objeto, ¿no? Igual que yo le puedo dar una patada a un balón, ellos se la pueden dar a un niño sin tener absolutamente ningún remordimiento ni ninguna preocupación, o a cualquier persona, ¿no? Pueden cometer cualquier delito sin sentir absolutamente nada por ello. Aunque no quiere decir que suelan cometer delitos habitualmente. Es bastante frecuente lo que decíamos antes, los psicópatas encubiertos que viven en la sociedad sin que nadie se dé cuenta y solo dejan salir esa psicopatía, tienen esa inteligencia para controlarla y solo dejarla salir en los ámbitos que ellos quieren. Por ejemplo, en el ámbito de los negocios, teniendo una empresa donde explotan a los trabajadores sin preocuparse de las malas condiciones en las que puedan estar, sin preocuparse de que pasen horas y horas de trabajos y después no pagarles las horas extras o no pagarles el sueldo o tener toda una plantilla y de repente dejar toda la plantilla completamente sin cobrar y marcharse con el dinero. Todo ese tipo de acciones son típicas de un psicópata. Esto también se da en la política, como decía antes, se da en la religión, grandes predicadores, grandes pastores de iglesias, se da en el ámbito de la medicina. En todos los ámbitos puede darse la psicopatía. Fundamentalmente estas son las características, ¿no? Mientras que el narcisismo es un trastorno que se adquiere en la infancia, es un trastorno conductual y por tanto como se adquiere se puede desadquirir, como se aprende se puede desaprender. Una persona narcisista, si lo deseara, tendría cura, si lo deseara, tendría solución. El narcisismo es algo que sí puede tener solución si es que el narcisista quisiera solucionarlo. Claro, puede someterse a terapia y puede evitar o suavizar ese
ese narcisismo hasta el punto de que no le perjudique en su vida diaria, mientras que el psicópata no puede solucionar eso. El psicópata lo que ocurre es que utilizará esa psicopatía según a él le interese, pero como tiene una frialdad absoluta y tiene esa carencia total de sentimientos y de emociones, no tiene ningún inconveniente en hacer lo que sea sin preocuparse, y tampoco le interesa para nada que nadie lo considere psicópata o no lo considere, porque eso le es indiferente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.